Hola de nuevo con todos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Hoy vamos a tratar una conferencia muy importante que nos va a llevar a nosotros a poder comprender lo que es esa conversación, ese parloteo que tenemos dentro de nosotros y que nos hace relacionar mal consigo mismo y con los demás. Bueno, esta conferencia es la número 18. ¿Sí? La charla interior y la canción psicológica. Como el mismo tema lo dice, la charla y la canción, cuando uno se autoobserva puede ver dentro de uno mismo que siempre hay una conversación adentro de uno porque vio tal cosa, porque le contaron, porque de repente le aconteció algo en su vida en su particular y luego empieza una conversación, una comparación, hacer juicios críticos hacia a veces a uno mismo y mayormente hacia los demás. Entonces vamos a ver que la charla interior está relacionado íntimamente con un ego, con un defecto muy gordo que nosotros tenemos, que lo hemos venido alimentando a través de muchas existencias, pero aquí es con la autosimpatía. Pasé. La autosimpatía es lo que nos hace que nos queramos tanto, que cuando cuando no estoy de acuerdo con el otro, ¿sí? Viene la antipatía, que es el odio, el rechazo. Entonces, esa charla interior que está dentro de nosotros, que nos atormenta y nos roba mucha energía, después, con los años, con el tiempo, vamos a ver que todos tenemos recuerdos. Nuestra vida es una película de muchos eventos, circunstancias que nos han llevado a tener un librito. Nosotros todos llevamos nuestro librito de cuentas. Y ahí vamos anotando todo lo que nos va aconteciendo. ¿Sí? Si alguien nos difamó, vamos guardando ahí todo lo que le quiero hacer a esa persona. Si mis padres no me dieron lo que yo supuestamente consideraba justo, ahí estoy guardando en esa canción toda la frustración, la rabia de no poder haber logrado mis objetivos, los propósitos que todo joven quiere tener, supuestamente. Bueno, si no estudiamos a este defecto de la autoconsideración, entonces siempre vamos a andar contándole a los demás, cantándole nuestras canciones. Nosotros a veces nos sucede algo, nos pasa que terminamos una relación y buscamos a un amigo, a una amiga, para cantarle todo nuestro dolor y nuestro sufrimiento, porque la autoconsideración está relacionada con el sufrimiento. Sufrimos tanto, nos duele tanto que nos hayan hecho eso, que nos hayan abandonado, no comprendemos que la vida a veces, pues no todo es para siempre, todo es pasajero.
y al pasarnos ciertas cosas nos traumamos, nos quedamos con ese resentimiento. Entonces buscamos a las personas y todos le andamos contando nuestras canciones. Por eso podemos ver todos los artistas todas sus canciones se basan en la rabia, en la melancolía, en el sufrimiento, ¿sí? Para alimentar eso que llevamos adentro. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a ver que si no paramos esas charlas y esas canciones, no podemos progresar interiormente. Lo que buscamos aquí es que nosotros podamos descubrir estos dos defectos y comprenderlos. Estar comprendiendo cada día y eliminando cuando uno comprende al otro, porque cuando yo recuerdo lo mal que se han portado conmigo, lo mal agradecido que fue tal persona que yo le di, por ejemplo, a un hombre le di mi cuerpo, mi amor, todo, y luego se fue con otra, y uno queda resentido. Entonces, luego viene la venganza. Entonces, si uno comprendiera y lo perdonaría, bueno, se fue con otra, está bien. Vamos a, en vez de uno ser comprensivo, reflexivo y perdonar, bueno, si la otra persona no se fue es porque ya algo no está funcionando bien. Entonces, bueno, uno en vez de superar eso, buscar salir de eso, se mete dentro de su venganza, de su autoengaño, de su autoconsideración, de su sufrimiento. Entonces se llena de mala energía y empieza a odiar al otro y empieza a hacer daño a sí mismo. Y esa recurrencia que nosotros cada vez que odiamos a alguien no lo comprendemos, creamos una recurrencia, un karma. ¿Sí? Porque nosotros cuando odiamos a las personas, cuando no las comprendemos, lo que hacemos es internamente mandarle mala vibra, ¿no? Hacerle daño, hacer más que todo engordar ese defecto. Y cuando debemos dejar de engordar ese defecto mediante el perdón y la comprensión. Todo es pasajero, estamos en un aprendizaje, parar de sufrir, comprender. Entonces, para que nosotros podamos comprender, porque no es fácil, cuando uno se siente herido, pues queda ese trauma y no es fácil de salir, estamos en el pasado. Pero que si no me hubiese dejado este hombre, yo hubiese sido feliz, no tendría que estar sufriendo ahora. Yo pienso así. Entonces, por su culpa no soy feliz, por su culpa que no puedo ahora tener una familia que siempre quise. Y uno así está quejándose y quejándose de la vida. No hay una aceptación. Entonces, bueno, cuando uno acepta que tiene ese yo, que se debe quitar esa canción, ese sufrimiento, entonces empieza con lo que se llama el perdón. Ahí viene lo que es el Padre Nuestro. Nosotros, para poder liberarnos de estas canciones, de estas cadenas que venimos arrastrando, debemos perdonar. Entonces, nosotros queremos que nos perdonen, pero si nosotros no perdonamos, nosotros vemos el Padre Nuestro que dice: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero eso es falso. Nosotros queremos que Dios nos perdone, queremos que nos ayude, queremos salir de las diferentes situaciones en las que nos encontramos, pero no perdonamos. Y el perdón es la clave de esta conferencia.
Para salirnos de todos estos defectos, para acabar con estos defectos, tenemos que hacer el perdón. Si nosotros perdonamos, nos van a perdonar. Pero si nosotros no perdonamos, lo que estamos creando es una rivalidad y después vemos que eso lo venimos cargando de existencia tras existencia. Se vuelve una película, una recurrencia y nos volvemos a encontrar con las mismas personas y vamos creando un karma. Entonces ya en la otra existencia me encuentro con mi enemigo, que lo odiaba porque me habló mal de mí, etcétera, etcétera. Y después en la otra existencia va creciendo tanto ese ego que ya lo quiero matar. Y en un momento de violencia hasta lo puedo matar porque me ofendió. ¿Sí? Entonces, ¿quién se ofende? El ego. El ego. ¿Y qué es el ego? Es algo falso dentro de nosotros, pero tiene una fuerza atrapada que es la conciencia. Si nosotros, mediante la autorreflexión, mediante la autoobservación, viviendo el instante, ¿sí?, el presente, nosotros podemos, mediante la reflexión, acabar con todas esas escenas, con todas esas películas que traemos, con todas esas canciones. Y eso se logra mediante la autoobservación, la reflexión, el perdón. Cuando perdonamos, automáticamente nace esa fuerza del amor. Pueden decir lo peor de nosotros, porque nosotros no somos ningunos santos. Nosotros estamos llenos de errores. Pero lo que hacemos es criticar afuera. Pero si criticamos adentro, hacemos la comprensión, la reflexión, lo que vamos a hacer es cambiar de nivel. Porque uno atrae, con esos defectos que uno tiene, lo que atrae es eso. Más violencia, más odio. Y así estamos en la vida repitiendo las mismas tramas, las mismas comedias. Si no podemos salir de ese enredo en el cual nos encontramos. Si nosotros buscamos la autorrealización íntima del ser, tenemos que cambiar de nuestro nivel de ser. Si no cambiamos nuestro nivel de ser, siempre estaremos repitiendo y cantando nuestra misma canción. Bueno, entonces, no sé si tengan preguntas. Este tema, lo que más importa es que podamos comprender y autoobservar dentro de nosotros estos defectos, cuando se nos manifiestan. Y cada uno puede cerrar los ojos y ponerse a recordar cuántas veces nosotros estamos cantándole a los demás nuestras canciones, nuestros recuerdos. Nuestra vida está basada en los recuerdos. Nunca vivimos el presente. ¿Por qué? Porque estos defectos los estamos engordando cada vez más y más y más mediante el juicio hacia los otros. Pero si nosotros empezamos un trabajo a enjuiciarnos a nosotros mismos, nos podemos liberar. Y empezar a borrar todas las cuentitas y los cobros que tenemos pendientes con los demás. Por ejemplo, uno se puede dar cuenta que tiene mucha rabia acumulada, mucho odio, y no puede salir de eso. Su estado interior está totalmente equivocado. Pero cuando uno perdona al otro, automáticamente se libera. Entonces, cuando uno... Bueno, la vida está llena de sorpresas. Cuando uno quiere cambiar, es ahí donde es cuando más te critican y más te juzgan. Entonces ahí es el momento de aprovechar y decir, bueno, si me están juzgando, me están criticando, por algo será. ¿Sí? Cuando alguien nos critica, nos juzga, lo que hacemos es
resentirnos, amargarnos, encerrarnos, comenzar a torturar al otro psicológicamente y no nos ponemos en el punto de vista del otro. ¿Sí? A ver, ¿por qué mi padre o mi madre no me dio lo que yo me merecía? Entonces yo me pongo en su lugar, los comprendo, que no estaban en las condiciones, que me tocaba vivir esa experiencia, que gracias a eso yo pude salir adelante y valerme por mí misma. Bueno, en este caso, ¿no? De una persona que sus padres no le dan, lo que hace es buscar alternativas, ¿no? Pero, sí, busca ayuda, busca formas de salir. Otros se pueden resentir y se pueden meter en las drogas, en el alcoholismo, a robar, y están ahí con su película sufriendo, acumulando más odio. Y después, cuando se encuentra con el padre, a mí me pasó una anécdota en Colombia, que ahora se me vino a la memoria, sobre la canción. Yo estaba dando volantes, haciendo introducciones en la calle con un banner, y se me acerca un señor de un aspecto muy negativo, porque uno siente la vibra del otro. Cuando me sentí mucho como escalofrío, y el señor me dice, bueno, ¿y qué me puedes decir tú de todo esto que ustedes están enseñando? ¿En qué me vas a ayudar a mí? Me dice, porque yo odio a mi padre y lo voy a matar. Me quiero vengar de él, muchas veces he querido y estoy planeando cómo ir a matarlo. Yo, wow, ¿pero por qué? ¿Por qué lo quieres matar? Me dice, no, es que él me hizo esto y esto y esto, y empezó a contarme toda su canción. Y yo le digo, ¿y no has pensado perdonar a tu padre? Y me dice, sí, y justamente es que a veces, por esa razón, que a veces sí lo perdono y ya no voy, porque su padre vivía por allá, por un pueblito, y él estaba en la capital. Me decía, pero a veces me viene esa rabia, ese resentimiento, que por su culpa estoy en las drogas, por su culpa, y le echaba la culpa de todo, y siento que él no me dio, que me maltrató, que me hizo esto. Bueno, su padre le había hecho muchas cosas feas. Entonces yo le digo, bueno, si tú lo matas, te vas a ir a la cárcel, y en la cárcel vas a estar toda tu vida sintiendo culpa y odio contigo mismo por haber hecho. O quizás sientas calma por haber cumplido con tu objetivo y con tu venganza, pero en realidad eso no lo arregla nada. Lo único que tienes que hacer es perdonar. Pídele. Bueno, le hablé de la conciencia, porque uno, para que pueda perdonar, tiene que apelar al ser interior, porque un yo no va a perdonar a otro yo. Cuando nosotros llevamos luz a la conciencia, cuando llevamos la reflexión, entonces nace esa capacidad de sentir compasión por el otro, por el estado en el que se encuentra. Entonces ya viene el perdón. Pero si uno no comprende al otro, ¿qué va a perdonar? No puede, está ahí sufriendo. Es una carga muy pesada, una esclavitud terrible en la que nos encontramos por llevar con esos defectos que los queremos tanto, ¿sí? No nos importa el otro, no nos importa nuestra energía, y sacamos todo lo que estamos acumulando cuando alguien nos hace aflorar ese defecto. Así que bueno, es hora de que apliquemos este conocimiento, que aprendamos a autoobservar, reflexionar, a meditar, buscar ese silencio interior mediante el perdón. ¿Tú podrías explicar en detalle el proceso del perdón? Pero de verdad. Porque es que eso suena muy bonito siempre, pero llevarlo, o sea, que nos cuenta de ti, de verdad, una de esas escenas en las que te dio re duro y pasaron meses o años para llegar a estar en paz con esa persona. Porque eso es, aplicar eso, si es la base de eliminar esto, hay que servirían esas guías. Bueno, a mí me pasó que yo tenía mucha rabia con mi padre. Yo me fui de la casa muy joven, a los 16 años, y yo quería mucho a mi padre, le tenía un cariño muy especial,
pero una parte de mí le culpaba de un montón de cosas que él no hizo por nosotros. Y yo nunca lo llamaba, pasaban años, días, y no lo llamaba y decía, es que él tiene la culpa, si él hubiese sido buen padre, pues no estuviera así. Y un montón de cosas, hasta que el tiempo se encarga, ¿sí?, de hacerte ver, de ponerte en el lugar del otro cuando a ti te pasan las cosas que al otro le pasaron. Es como decir, tú empiezas a comprender a tu papá cuando te pasa lo mismo. Y entonces cuando creces y empiezas a vivir la vida y dices, wow, entonces mi padre hizo esto, por esto, por esto, por esto. Y yo andaba con mi canción psicológica y a todas las personas les decía que mi padre tiene la culpa de que me haya pasado todo lo que me ha pasado. Y no quería saber nada de él. Hasta que después entré a este conocimiento y empecé a conocer las leyes del karma, del dharma, empecé a reflexionar, pero ¿por qué me tocó un padre así? Yo quería otro padre, ¿sí? Yo quería un padre bien, pero ¿por qué a mí me tocó este padre? Entonces empecé a reflexionar y dije, bueno, voy a perdonar a mi padre. Y aquí se enseña una práctica del perdón, que es una meditación que se hace, donde uno hace una lista de cosas que desprecia de la otra persona y la relaciona con uno mismo. Cuando yo he hecho eso con él, cuando yo me he comportado así con los demás, y reflexiona. Y luego hace como una meditación de hacer el juicio a cada uno de ellos. Llega a una comprensión y empieza a invocar a la Madre Divina para que le libere eso. Pero no queda ahí. Uno cuando ha acumulado ese odio, ese resentimiento, ha creado un karma, porque eso lo trae desde muchas existencias, arrastrando. Entonces lo que uno hace mediante esta práctica es invocar al ser de la otra persona, invocar al ser es a la chispa divina, ¿sí? Tú haces una petición, Padre mío, Señor mío, te ruego y te suplico que invoques al ser de mi papá físico y le pidas perdón por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por todo lo que le das. Tú le pediste perdón. Le pedí perdón al ser. Y también haces al revés. Quiero que tú me perdones a mí por todo lo que yo te he hecho. Entonces, haces un perdón al otro y que te perdone a ti también para que eso se rompa. Porque es un ligue que uno tiene con la otra persona. Entonces, uno así nomás no se va a quitar de encima a una persona que lo está torturando y torturando. Tiene que hacer un profundo estudio y comprensión de muchos detallitos que tiene la autoconsideración. ¿Sí? Entonces, cuando uno comprende, pide ese perdón, se libera. Incluso astralmente viene el ser de esa persona y te dice, bueno, te perdono. Y entre los dos seres queda solucionado el asunto. Y uno ya siente una paz, una tranquilidad. Yo luego vi a mi padre, después de años, él es muy callado, él no habla, y eso me molestaba mucho. Y entonces, como ya era más libre, ya no estaba tan condicionada, le dije, Padre, ¿tú por qué eres tan callado? ¿Por qué has sido tan malo con nosotros? ¿Por qué hiciste esto y esto y esto? Y mi padre dice, yo nunca he hecho eso. Yo le digo, sí lo hiciste, ¿te acuerdas? Y comencé a sacarle, ¿no?, la lista. Y se avergonzaba y yo le digo, no te estoy juzgando, simplemente quiero que me cuentes qué te hicieron para que tú sientas o hayas hecho eso.
Y de verdad fue una conversación muy bonita porque él se puso a llorar y me contó muchas cosas que sus padres le hicieron a él. Y que él por eso estaba como muy resentido. Él era muy resentido con su madre, con su padre, nunca lo visitaba y llevaba guardado todo ese resentimiento. Me contó que una vez se peleó con sus hermanitos y él se fue todo enojado, vivía en el campo. Y entonces él comenzó a tirar piedras así jugando y de repente le cae la piedra a su madre. Y mi abuela vino, lo llevó a la casa y lo colgó con una soga. Como un animalito. Y ahí le cascó duro, le dio una paliza y lo dejó, una tortura. Y eso él lo guardaba. Wow, cuando me lo contó yo dije, bueno, a mí nunca me había hecho eso, ¿no? Y le tenía cólera por otras cosas. Pero cuando me dijo eso, yo dije, uy, qué crueldad tan grande. Con razón tú eras así un poco salvajito. Y eso nos abrió una conexión entre padres. Fue maravilloso porque ya no estaba ese rechazo, ese odio. Cuando uno hace esa práctica del perdón, tú puedes con la otra persona. Ya cambia la actitud, porque mayormente cuando uno está odiando a la otra persona, lo que hace es relacionarse mal internamente. Entonces uno, por más cara bonita que le ponga al otro, pero si por dentro lo está criticando, lo que importa realmente aquí es cómo me relaciono interiormente con los demás, interiormente. Exteriormente todo es apariencias. ¿Sí? Entonces lo que más importa es eso. Cuando tú sanas esos karmas que tienes, esos ligues de esos defectos, lo que haces es liberarte, ser libre, porque estar esclavizado por esos sentimientos negativos, realmente lo único que hace es estancarte en este camino. Y por eso que vemos el mundo lleno de odio, de resentimientos, de violencias, porque adentro cargamos todas esas rabias y esas frustraciones y las sacamos afuera. Es que yo a veces creo que, bueno, a raíz de esos casos que has contado, ¿no? Porque evidentemente esas cosas marcan mucho. Es curioso ver cómo efectivamente el karma actúa ahí, ¿verdad? Sí. A mí me han hecho algo, no lo he procesado y se lo transmito a mis hijos. Se lo paso a mis hijos. Ay, todos a los demás. Sí, de alguna manera u otra, ¿no? No sé, es que yo a veces pienso de verdad que eso de casarse y tener hijos debía estar estrictamente prohibido para el 90% de las personas. De verdad, ¿no? En tu ciudad ideal. Sí, no, debería estar estrictamente prohibido para el 90% de las personas. Claro, es eso que... sí, de verdad, eso de casarse y tener hijos, estrictamente prohibido, no, porque hay personas que no valen para eso. No valen para tener una relación de pareja. Creo que lo más importante por eso es el amor, ¿no? No. Claro, o sea, tú sabes lo que llena de ternura, de amor a un padre, incluso a un hijo, como le llena de ternura al padre, a la madre. Ya, pero mira, es lo que Bueno, no todos los casos, ¿sí? Pues hay casos especiales. Yo siempre digo, si hablamos del tema de los hijos, van a hacer las 50 charlas así. Sí, porque hay diferentes casos. El caso tuyo no va a ser, pero siempre hay. Si no fue con la mamá, con el abuelo, con el tío, con el vecino. Es que es curioso. Yo últimamente me han sucedido tantas cosas sobre la crítica. He recibido tanta crítica porque supuestamente no estoy haciendo lo que otros quieren que haga, ¿sí? Porque aquí uno tiene un progreso gradual, ¿no? No es que de la noche a la mañana, porque tú seas un conferencista y compartas esto, ya tienes que ser, wow, la maravilla del mundo, y que si no, te castigan, te flagelan tus propios compañeros, ¿no? Y así, como sucede en este conocimiento, puede suceder en la casa, en la familia, en la religión, en la política. Siempre hay alguien que un Judas que te traiciona. Y siempre tienes uno ahí, un torturador, para hacerte sacar lo peor que hay dentro de ti. Pero una pregunta ahora.
O sea, la meditación, meditación del perdón, me imagino que después la harán paso por paso, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero ¿cuándo en realidad sentiste el perdón? O sea, cuando hubo esa chispa, o sea, entre digamos, los astrales de cada uno de ustedes, o después cuando hablaste con la persona. Porque mucha gente a lo mejor quiere perdonar, pero a lo mejor no tienen la posibilidad de perdonar a la persona porque ya no está. No, eso no importa. Bueno, me tocó hablar con mi padre más tranquila, pero tú, por ejemplo, hay casos de personas que ya han muerto y tú, sin embargo, le sigues guardando odio. Pero ahí lo que te toca es como perdonarte a ti mismo. Claro, nosotros lo que estamos hablando acá es de energías, de fuerzas interiores, de estados interiores, estamos hablando de egos. Entonces, si el ego está en otra dimensión, el hecho que tú te mueras no quiere decir que el ego se acabó, lo traes. Sí, pero yo prefiero haceros, ¿no?, una pregunta. Pero vosotros pensáis que es posible el perdonar sin una restitución, sin una reparación. Porque, por ejemplo, si a mí alguien me causa un daño y me causa un daño, me ofende gravemente, lo que sea, y luego me dice, oye, mira, perdona, yo a lo mejor por educación, por cortesía le puedo decir, vale, pero el daño no está resuelto. Sigue guardando El daño no está resuelto. Entonces, sí, te perdono, sí, vale, de acuerdo, pero quiero una restitución, quiero una reparación. Entonces no perdonaste. Es que ahí está, es que es lo que estoy planteando, que si creéis que es posible el perdón sin la restitución. Yo creo que sí. Bueno, Sí, ahí necesita la reparación y cuando No, uno es que pide si no, perdón, Si no perdona, es que si no procura creo que no reparar. perdona. Ya, pero, a ver, pero... Porque si no estás hablando tu ego, no tú, no el perdón, o sea, no sé. No sé si me expresé bien. A mí me ha pasado, francamente. me ha pasado procesos de perdón. Y respondiendo a tu pregunta y lo que tú dices, ¿cómo cuando uno puede saber? Que se siente, o sea, Lo que a está mí me liberado. ocurrió es que simplemente tú eres capaz de tener a esa persona al frente y abrazarla en absoluta paz. Y eso es indescriptible, ¿no? O sea, solo en este momento te lo estoy diciendo, pero tú ya sabrás cuando tengas a esa persona al frente. Y hay otro detonante súper importante en mis oraciones y es cuando yo sea capaz por dentro de decir lo siguiente: Padre, lo que me vas a dar a mí, dáselo a mi verdugo. O sea, si me ibas a bendecir a mí y me ibas a dar, dáselo a él. De verdad. Y lo que las cargas de él, si le ibas a dar alguna enfermedad, que si es tu voluntad, yo se las cargo. Se las cargo a esa persona. Si uno con total sinceridad es capaz de decir eso, que eso solo lo haría por el hijo, o por el papá, o por el hermano, ¿no? Ese es el ejemplo de Cristo. ¿A quién le diría uno eso, sí? ¿A quién le diría, si le vas a dar una enfermedad, démela a mí? ¿Al hijo? ¿Al familiar? ¿Al esposo, no? Con ese sí, ¿no? A ese sí le daría eso, ¿no? Esa es la enseñanza de Jesús. Y a ese mismo, a ese ser querido, si me vas a dar una bendición a mí, dásela a él, ¿cierto? A ese sí, ¿no? Pero al verdugo no. Por eso esa es la prueba máxima que yo descubrí dentro de mí. Si yo soy capaz, y esto es sinceridad con uno mismo, ¿no? O sea, eso es un proceso de muerte como tú lo dijiste. O sea, esos son días y semanas Y meses, y años, quizás. Y hay un momento en el que es una explosión interior de tranquilidad y de paz cuando yo soy capaz de decirle, bueno, papá, si hay algo para mí, dáselo a esa persona, te lo aseguro, si es tu voluntad. Y si hay algo que le vas a dar a esa persona, yo se lo puedo cargar secretamente, yo se lo cargo. O sea, cuando uno es capaz de sinceramente decir internamente eso, le está dando a ese supuesto verdugo lo que solo le daría a un ser querido. O sea, es el tope del sacrificio interior. Del amor, eso es amor. Entonces, digamos que eso responde Sí, en mi ejercicio, ¿no? Y en lo que tú dices, primero, el que perdona, el que dice que perdona es un mentiroso, para empezar. Cuando uno dice yo perdono, es mentira. Claro. Y se llama así, se llama yo perdono y es un mentiroso. Es mentira, porque Como no lo es dice, postureo. sencillamente no lo dice. Es postureo y por muy buena voluntad es mentiroso. Porque, segundo, uno no puede perdonar.
Entonces lo que tú estás diciendo de eso, de que tú perdones, que estás mintiendo. Claro, es mentira. Pero segundo, lo más importante es que uno no puede perdonar. O sea, a ver. ¿Cómo que no puedes perdonar? No, uno no puede perdonar. Mira lo que estoy diciendo. Ah. Yo no puedo El ego, perdonar. ya. Un yo no puede Exacto, perdonar a otro porque yo. soy yo. Yo. Sí, Entonces, el ego. esto es una forma más extensa de entender que el que quiere perdonar, a ver, yo perdono, primero es mentira. Sí. Pero el que quiere, el que afirma eso, es uno que no quiere problemas. Ahí uno empieza a entender el yo, y es, yo no quiero problemas, yo no quiero yo no quiero verte mal, o sea, yo no quiero shows, yo no quiero, inclusive yo no quiero verte más, o yo quiero salir de esta escena rápida, yo te perdono. Sí, yo te perdono. Pero es mentira, o sea, yo quiero salir del paso inclusive, y es mentira, yo no lo perdono. O sea, el perdón claramente implica que yo no tenga algo que se sienta herido. Es así de claro. Creo que termino la idea. Es un ejemplo, imagínense que uno se clava un clavo acá. Cuando una persona lo ofende a uno, le clava un clavo. Y para que uno le duela, tiene que tener una mano. Para que uno no le duela, entonces ya no tendría que tener mano. ¿Sí me entienden eso? O sea, yo tengo que tener la autosimpatía, o sea, adorarme a mí mismo. Digamos que yo soy papá, voy a poner un ejemplo. Yo soy papá. Y alguien critica a mi hijo. Oiga, ese hijo, esa educación de ese hijo. ¿Quién se está hiriendo? El yo papá. ¿Por qué? Porque yo creo que yo soy un buen papá. Pero si no tienes el yo papá, no te ofendes. Exactamente, ahí Entendí. está. Tengo que tener una mano que se esté ofendida para que ese clavo se clave. O sea, es como decir, yo tengo el yo perdón, te perdono. Si cuando llegues a no tener el yo te perdono, ya has perdonado. Y una pregunta. Uno podría, algo así, ¿no? si con total sinceridad, es más sincero el que dice yo no te puedo perdonar. O sea, yo en No, este pero- instante, en este estado, yo no soy quien. Yo sinceramente considero que sí se puede perdonar. Pues sí, es que de corazón se puede perdonar. Es que esto es Sí. un asunto como psicológico. Pero Hay es que más llegar a ser filosofía, papá, sí. hay que llegar a ser papá sin quererse papá. Sí. Porque si yo tengo claro que el ego hizo su papel de papá como pudo, pero en este momento yo elimino el yo papá. ¿Sí me entienden eso? Si yo elimino el yo papá, no está la mano. Entonces si alguien dice, oiga, ese dijo tal, yo ya habré estudiado a decir, sinceramente, no soy buen papá, ya no me ofende, porque en ese momento hice lo que pude. Entonces, ¿cómo me va a ofender? Yo soy malo, pero estoy regenerándome y estoy entendiendo Tú que quieres este ser es buen papá. papá. Es curioso porque, bueno, es así en plan... No sé si sabes que en Irán, por ejemplo, cuando una persona comete un delito de sangre, una violación, un homicidio, etc., y va a ser ejecutado, la única persona, los únicos que pueden parar la ejecución es cuando el padre o la madre de la Del chica ofendido. violada, de la chica que ha sido, o del hijo que ha sido tal, le perdona públicamente. Entonces se detiene la ejecución. Eso es es lo único que puede parar la ejecución. Eso es Es lo que curioso, se ¿eh? llama... Pero se dan casos, ¿eh? Porque yo hace, no sé, no mucho en la prensa vi la noticia que efectivamente, ¿no? De que se había detenido una ejecución porque los padres le habían perdonado a un chico el hecho de que había violado y matado a su hija. Que... Como el Papa, como No, lo que el Papa o sea, es cuando- curioso, ¿eh? Es Cuando le curioso. dieron los tiros al Papa, Sí. pidió que el tipo o sea, no lo ejecutaron. Y de hecho no lo ejecutaron por eso. Ya. Pero bueno, que... Bueno, mayormente nosotros vemos que la ley se da. Cuando uno tiene a este yo, se da esa ley del talión. Yo te cobro. Para que nosotros paremos con eso, tenemos que aplicar la ley de la misericordia, que es una ley superior a la ley del cobro. Entonces, apelar un poco a la conciencia, actuar inteligentemente. ¿Sí? Si estoy cargando, puedo seguir cargando, es tan horrible vivir así, llena de sufrimiento. Me han pasado tantas cosas para reflexionar. Uno ve que le pasan cosas, uno se ve reflejado, de repente va a un lugar y empieza a ver una situación. Y uno dice, pero ¿por qué me estoy encontrando con esta situación? A mí me tocó vivir con una señora
alquilar en un lugar donde había una señora que tuvo una mala experiencia en la vida. Su esposo le engañó, la pegaba y ella decidió nunca más creer en el amor. Se metió, se aferró tanto a la autosimpatía, a la autoconsideración, que le cerró las posibilidades, se cerró a ella misma las posibilidades de volver a amar y era tan cansona que apenas tú entablabas conversación con ella y te comenzaba a contar todo el sufrimiento. Y había creado un rechazo a los hombres, los odiaba simplemente. Cuando le escuchabas hablar, sacaba toda la rabia de los hombres. Y era curioso, ese caso fue curioso porque la mayoría de personas que llegaban ahí eran personas que habían pasado por una decepción amorosa. Y todos los que alquilábamos ahí habíamos terminado con la pareja mal. Y llegábamos ahí y atraíamos eso. Y por cosas del destino, ella se enteraba o simplemente a veces uno escucha y uno se contagia, ¿no? La persona te comienza a contar y tú también, no, es que a mí también me ha pasado y empiezas a sacar la cancioncita, ¿no? A cantar. Y uno ya empieza a hacerse amigos, porque los shows se hacen amigos cuando se cuentan sus cositas que están de acuerdo. Pero cuando tú le dices, pare, basta, ya no quiero saber nada, esa persona se resiente y hasta deja de ser tu amiga. Pero es que no era amiga. Supuesto, amigos no existen. Y yo decía, ¿cómo me la quito de encima? Yo iba a pagarle el alquiler y empezaba a sacar, pobrecita. Y yo decía, ¿pero por qué estoy aquí en esta casa? Que eso es lo que yo quería aprender. Y un día yo me di cuenta porque una persona me dijo, yo no me daba cuenta que era una sufrida, soy una sufrida, y siempre paraba como con un sufrimiento y atraía eso. Y un día yo me puse a meditar y dije, ¿en qué me parezco a ella? Y me parecía mucho hablar. Yo a mis amigos siempre les andaba cantando de mis sufrimientos, de mis cosas, que no había podido superar tal cosa y que me sentía frustrada y bla, bla. Igual pasaba lo mismo con esta señora. Entonces yo digo, y una vez un amigo me dijo, vas a terminar como ella. Entonces yo dije, me dio un miedo terrible lo que me dijo. Porque yo la criticaba y decía, es que esa señora es insoportable, yo no quiero ir a hablar con ella, sale con su canción y me envuelve, porque uno le da pena porque llora y el otro le... Entonces uno también dice, pobrecita, ¿cómo? Pero no quiere cargar con eso. Entonces yo empecé a reflexionar, dije, ella es así, 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 yo también soy así, así, así. Así que me puse a meditar, a reflexionar, a quitarme todo eso y ver todos esos defectos, en vez de criticarla, verlos dentro de mí y sacármelos y dejar de sufrir. Y bueno, gracias a eso reflexioné mucho y me quité de esa casa, ¿no? Y la comprendí porque realmente es muy duro vivir con ese odio, con ese resentimiento. Es terrible. Simplemente la persona se hunde y odia y odia y odia. Lo único que te puede sacar de ahí es el perdón. Simplemente, y el perdón no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser por arte de magia que ya te perdono y ya. No, es un estudio profundo de cada uno de los detalles. Que yo soy el culpable. Cuando yo encuentro yo soy el culpable, ay, perdón. libérelo. Cuando yo me vuelvo el otro, o sea, cuando yo integro al otro y yo soy ese exacto o peor, Porque inmediatamente digo, incluso wow. uno debería considerarse que uno no merece perdón. Y de hecho yo digo, no merezco perdón. Yo soy perdonado solo por la misericordia de Dios. Es que es interesante lo que acabas de decir, porque yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que puedes llegar a perdonar cuando, a raíz precisamente de esa introspección, de ese trabajo interior, de esa reflexión y tal, te das cuenta de ¿y yo qué hice mal? Te tienes que perdonar a ti mismo. ¿Y yo qué hice mal? Y verse como el culpable, ¿no? O sea, cuando frente a la escena yo llego de verdad a ser consciente de que mis yoes son los que, mis actores interiores son los participantes en otro momento de esto mismo,
O sea, yo debo verme reflejado, lo que tú dices. El punto de Yo vista debo- ajeno. Yo debo convertirme en esa otra persona en otro momento y ahí ya uno lo integró. Ya no es otro el malo, sino, yo soy ese mismo. Yo tengo esos yoes. Entonces ya lo entiendo. Que es que uno atrae. Sencillamente, por eso les decía al principio que nosotros para poder trabajar sobre esto y que esto no se quede en una fantasía más y en una canción psicológica, sino ir a los hechos. Recuerden su canción, vean su película y vean que le estamos cantando a los demás. Es lo que siempre se te presenta en la vida, Sí. normalmente siempre se te presenta. Yo no siempre Pero, anda pero, con miles por de ejemplo, ¿qué cancioncitas. diferencia existiría, por ejemplo, entre la charla interior y la canción psicológica? Porque veo como que son dos cosas ¿Diferentes o diferentes o parecidas. Lo que pasa es que la charla interior empieza cuando uno se identifica, Empieza a reconocer. cuando uno se identifica con algo. Quiere decir, le sucede tal cosa y empieza a juzgar, a criticar En la mente. en silencio. O sea, Empieza eso que tú me hablabas la vez pasada, que era, siempre me acuerdo cuando lo dices, el parloteo, El parloteo ¿sí? mental. Empieza uno, simplemente con ver una historia, que te cuenten una historia, que alguien venga y te cuente una historia, se activa. ya empieza. Y te la pasas horas y horas y horas charlando y charlando y charlando contigo. Y empiezas a crear una película dentro de ti. Y luego, en esos pensamientos, luego ya los plasmas afuera. Ya sacas y se convierte en una canción. O sea, primero empieza cuando uno se identifica con las cosas del diario vivir, de la vida. Cuando uno no puede transformar. Por eso, si uno viviera en alerta percepción, muriendo de instante en instante, no se estaría contaminando con las cosas que vemos, que nos pasan alrededor. Porque uno es como una esponjita que anda absorbiendo todo. Por eso es que uno no debe prestar oídos a los chismes o a las impresiones negativas, porque uno está siempre grabando y grabando y grabando. Y luego eso que se quedó grabado se convierte en una canción. Otra cosita que me gustaría notar es que la charla interior es un fenómeno que se da en el presente, que es la charla mental. Y la canción psicológica siempre es una historia del pasado. Sí. Y que yo se la canto a los demás, que es de cualquier tema, de mis hijos, de mis viajes, de mis lamentos, de mis dolores, de mis fracasos o de mis éxitos. Yo siempre le quiero cantar al otro, como por eso se llama canción, le quiero cantar. Pero claro, nosotros Pero todos cantamos. tenemos Todos tenemos tenemos pasado. ese pasado, todos tenemos esos yoes. Pero cuando la persona lo único que te habla es de, qué sé yo, lo bien que le va algo. También su es canción, una porque es su canción del éxito. Y porque Pero es su si le fantasía. molesta la canción de él, porque algo tiene que ver contigo. Sí. Hay otro algo que uno mire. La verdad es que uno mire dentro de uno mismo que tiene un montón de canciones y que se las detona la persona que tiene al frente. Porque hay canciones de fútbol, canciones de política, canciones de esposo, canciones de hijos. O sea, uno tiene todo su pasado. Si uno se metiera, es una biblioteca de sus historias. Y dependiendo de la charla, de la queda, de la cerveza, del tinto, del café, si viene mi mamá, con mi mamá le cuento unas historias, con mi hijo le cuento unas historias, con el vecino, le cuento otras historias. Así todos somos cantadores de historias porque no transformamos el presente y lo guardamos. Historias adoloridas o exitosas. Bueno, a veces hay canciones que las cantamos, pero hay cantantes que son que no las cantan, o sea que se las guardan. Tienen sus canciones y están, por ejemplo, por eso que cuando uno está a solas, debe autoobservarse. Porque uno cuando está a solas quiere poner música, quiere distraerse, pero cuando no tiene nada y empieza, y en ese momento le salen las peores cosas, ¿no? Uno cuando está solo es más peligroso que estando en compañía. Puede hacer, como aquí nadie me ve, yo puedo hacer cosas o pensar, los yoes son terribles, ¿sí? Tenemos yoes muy negativos y todos se originan en esos recuerdos que nosotros hemos grabado.
Si aprendimos a matar, matamos. Si aprendimos a robar, robamos. Si aprendimos a juzgar, juzgamos. Somos muchos. Entonces siempre andamos con eso. Lo que tiene que hacer es limpiar, sacar todo eso. Ir de a poco sacando todas esas canciones. Cuando uno rompe con esos mediante el perdón, es la única forma de liberarse. Porque uno ya tiene grabada la canción. Es como, por ejemplo, en un CD grabo la canción y ¿cómo me quito esa canción? Pues uno está en una reunión y escucha mucho más claramente las canciones de los demás, porque ya es un repaso de las de uno, entonces la canción del otro se vuelve el reflejo de la de uno, o sea, ahí uno está más atento a ver, bueno, si se está cantando esto, pues yo debo tener canciones de esto. Y Sin siempre, identificarse, uno porque siempre lo anda normal sacando su es que canción. uno empieza con su canción y yo inmediatamente me identifico y empiezo a cantar mi parte de mi canción, ¿no? O juzgarle, o a aconsejarla, o a pobrecita, porque el que busca, el que canta su canción, lo que busca es que diga, oiga, sí, pobrecita. ¿Sí? Cuando uno canta una canción es que me ha ido así, mire, a mí cómo me ha tratado, lo que quiere es, ay, pobrecita, no, usted sí, pues cómo la ha tratado de mal. ¿Y ahí qué siente? Ay, sí, yo como pobrecillo, soy pobrecito, gracias, usted me entiende, comprensión. Pero comprensión para seguirse hundiendo en su estado interior equivocado. Yo Y vi, la otra persona que dice pobrecita, que es el yo, que yo sería ese. Ando con Lástima, le da le lástima. da lástima. ando con eso mismo para... Cree que le va a ayudar diciéndole pobrecita y está alimentándole yo pobrecito yo, ¿no? Se lo está alimentando y está generando que yo me sienta peor y que, oiga, sí, entonces solo por esos consejos que uno le da a esa persona, la otra persona puede salir a braviar al otro. ¿Qué pasa cuando tu amigo te dice, basta ya, ¿no? Cuando te dice, basta ya, me tienes cansado, deja ¿sí? de torturarte o torturarme, y el otro se enoja y dice, ya no eres mi amigo, me has traicionado. Muchos amigos son amigos de canciones. Y el que realmente se traiciona es uno mismo por estar en ese estado interior equivocado. Lo que uno tiene que salirse es de esos estados equivocados. ¿Cómo te sales de eso? Bueno, aquí estamos en este curso para aprender a quitarnos estos defectos, estos detallitos. Es que yo sabéis lo que creo, que cuando ocurre, digamos, algo que nos traumatiza, bien sea una ofensa, bien sea que nos hace un daño, etcétera, etcétera, algo en nosotros muere. Ya no se expresa jamás. Y es irrecuperable. Bueno, se traumó. O sea, algo en nosotros ha muerto. Pero lo puedes recuperar. No, porque si lo recuperases, entonces no estarías con la canción. ¿Cómo así? A No, ver, pero explícate. A ver, no te entendí muy si bien. Si pudieras recuperarlo, si fueras capaz de recuperarlo, entonces ya no estarías Ya has perdonado. con la canción. Ya has perdonado. No. Es que ¿Te refieres No se puede, mecánicamente no se puede. Es que un yo morir algo. no puede perdonar a otro yo. Tiene se lo que, guarde, tiene que estar una la vida conciencia. guardada, Bueno, pues, yo no por sé, Dios. yo lo veo, lo que tú estás explicando yo lo veo como que lo que está allá adentro y lo que está afuera, que es lo que lo está encerrando, el ego ese, lo que está adentro es la parte esa que tú dices que se murió, no se murió, está envuelta con el ego. Se atrapó. Sí, por ejemplo, bueno, es que hay diferentes personalidades. Pero ahí también tenemos que ver cuándo está actuando el ego y cuándo la personalidad. Hay personas que son tímidas, resentidas. Hay personas que no se callan. Apenas le dices algo y te bombardean, ¿sí? Hay personas que pueden expresarse, pero hay personas que son totalmente tímidas, que no saben cómo expresarse si se guardan su canción. Y su canción se la llevan por dentro como una tortura. No es que hay personas calladitas y dicen, uy, ese es un santo, ese no mata ningún mosco, o no. Uy, pero vaya que le hagan algo y saca lo peor que tiene adentro. O simplemente está amargándose toda la vida y muere así. Lo importante de aquí es morir psicológicamente, para liberar la esencia, para liberar la conciencia. Bueno,
Hay más conferencias de psicología donde vamos a aprender más cómo quitarnos todos estos yoes. Pero básicamente el perdón, la única forma que nos podía liberar es el perdón. Pero el perdón desde la parte consciente, no el perdón, te perdono y mañana te estoy de nuevo sacando la lista. Ahí no, eso es falso. Desde la misericordia. Sí, desde el punto de vista de la misericordia. Por eso vemos que la ley tiene por el lado de la justicia y la misericordia. ¿Sí? Mayormente, como dicen, más vale, ¿cómo es este dicho? Para Dios lo que más alegría siente que un perverso se arrepienta de que un santo se crea muy bueno, ¿no? Cuando alguien se arrepiente, un malo se arrepiente, Dios tiene más valor. ¿Sí? Pero hay fiesta en el cielo. Bueno, entonces eso es todo. Muchas gracias. Seguimos compartiendo todo esto.